con peras y manzanas. Es la tarde de este martes 23 de diciembre. Todo el mundo, buena parte de los consumidores, está ya haciendo los últimos regalos, las últimas compras para lo que va a ser la noche de Navidad, para la cena, los últimos juguetes. Todos los ayudantes de Santa Claus están desplegados. Por ahí el comercio con algunos lamentos. Los turistas argentinos que vinieron en masa en la Navidad del año pasado, ahora no fueron tantos. Las dos jornadas de elecciones también tuvieron un duro golpe porque fueron días donde el gran comercio tuvo que cerrar. ¿Cómo están las ventas navideñas este año? De todo eso y más vamos a hablar con Andrés Bogolaski, presidente de la Asociación Gremial de las Marcas del Retail. Ahí lo vamos a enfocar. Andrés, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Andrés, las marcas del retail son buena parte también del motor del comercio, del retail. Digamos que estos son los locales que no son las tiendas, las multitiendas, pero que también aglutinan muchas compras, dan mucho empleo. Y quisiéramos saber en qué condición podríamos decir que están en esta Navidad 2025. Yo mencionaba, porque el fin de semana habían reportes de que pareciera ser que no va a ser una Navidad tan feliz como la del año pasado por factor argentinos y por factor elecciones y días cerrados. Cuéntame. Efectivamente, hay varios factores. Si bien el año no ha sido un año malo en comparación a años anteriores para el retail, el mes de diciembre, que es un mes extremadamente relevante para la industria, no ha sido y no viene mostrando los indicadores del año anterior por diversos factores. Un factor, el que tú señalabas, la llegada de los argentinos ha disminuido significativamente, puede impactar al menos en 2 puntos de las ventas totales de los operadores. Por otro lado, el cierre del domingo 14 para la segunda vuelta de elecciones puede implicar del orden de los 170 millones de dólares perdidos, porque no se recuperan y gran parte de eso se va a la informalidad. Y sumado al desempleo cercano a las 900.000 personas fuera del comercio formal, hacen la sumatoria estos efectos que no, si bien los números no están siendo desastrosos, por llamarlo de alguna forma, están bastante por debajo de las expectativas, sobre todo considerando la Navidad del año anterior, que había una efervescencia bastante más alta. Claro, y ahí en ese sentido, Andrés, el comercio se ha tenido que adaptar a este escenario con menos turistas argentinos, con un domingo que no pudieron funcionar y que es clave, ¿no es cierto? Y por ahí nos ha llamado la atención de que muchos comercios adelantaron las liquidaciones navideñas que habitualmente ocurren el día 26, 27 de diciembre, donde uno puede ver descuentos de 30, 40, 2x1, 3x1. Me da la impresión que eso fue una medida que ocurre justamente para enfrentar estos escenarios adversos que han debido ustedes enfrentar. O sea, aquí hay 2 elementos. Efectivamente, hay una muy buena oportunidad para que el consumidor que se programa con tiempo y lo que es el Black Friday entre fines de noviembre y el primer día, el 1 de diciembre de este año, que claro, genera grandes oportunidades para aquel consumidor que tiene la posibilidad de planificarse y de anticipar sus compras. Ahora bien, en general, históricamente la Navidad no ha sido un evento de liquidación, al contrario, es donde los distintos comercios quieren mostrar las últimas tendencias en electrónica, en moda, en vestuario, en calzado, en deportes, en juguetes. Por lo cual, si bien hay algunas oportunidades puntuales de algunas líneas específicas en algunos canales, no es habitual que existan liquidaciones en esta época y son cosas muy puntuales las que se pueden encontrar. Claro, por eso yo lo decía, no es muy anormal que haya liquidaciones, ofertones un día 19, 20, 21, hasta el 24 de diciembre, porque habitualmente esas liquidaciones van ya cuando ya ha pasado la Navidad. Yo siempre he dicho además, si alguien tiene que comprar un regalo que lo debe entregar ya días después, a fin de año, en enero, que lo compre después de la Navidad, porque va a encontrar buenos descuentos. Ahora, quiero hacerte otra pregunta, Andrés. El tema del cierre obligado del gran comercio para los días de elecciones. Ahora vamos a tener un periodo de más o menos 2 años en que no habrá elecciones. Ustedes, como gremios del comercio,
que son las marcas del retail, la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara Nacional de Comercio y todos los gremios que están asociados a ustedes, van a abogar, van a hablar, van a conversar para revisar esta medida? Porque uno a simple vista, sin tener ninguna postura, se ve un poco añejo. No sé si el comercio, si funcionara normalmente, podría afectar que alguien no fuera a votar. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿O van a dejar que esto siga ocurriendo? No, por supuesto, completamente de acuerdo con lo que tú señalas. Hemos venido haciendo una gestión bastante activa todo este año y el año anterior y el año previo, porque este tema lamentablemente entra en la agenda cuando estamos en periodo eleccionario. Probablemente en marzo, abril o mayo del próximo año no va a estar en la palestra pública, porque no vamos a tener una elección a puertas. Entonces, en ese sentido, hemos aprovechado todas las instancias posibles durante este año y las últimas semanas y meses para reunirnos con autoridades a nivel de ejecutivo, a nivel de diputados, senadores. Hay 6 proyectos ingresados y 3 que han venido avanzando a nivel de Congreso, y es necesario que se le dé urgencia legislativa para que puedan promulgarse, sobre todo porque en periodo eleccionario muchas veces los distintos sectores políticos no quieren arriesgarse a que un cambio en la regla del juego pueda considerarse como una maniobra política que alguien pueda querer sacar rédito. Entonces, en esta instancia, que todavía está el tema sobre la agenda, pero que no va a haber ningún beneficio inmediato para ningún sector político, es la instancia ideal para que ojalá en el primer trimestre del próximo año se pueda dar la urgencia legislativa que requiere esta ley, porque como tú señalas, no tendría por qué tener ningún impacto sobre las votaciones. Quedó demostrado el año pasado, cuando hubo una votación en 2 días, que el día sábado se permitió que funcionara el comercio agrupado bajo un rol, que son los malls, los caracoles, los strip centers, y el sábado votó más gente que el domingo, que los malls tuvieron cerrados. Entonces, la verdad, es una norma anacrónica que la experiencia internacional no la respalda. Son muy pocos los países que mantienen esta norma, y que por lo demás los distintos gremios, el comercio, los distintos operadores tienen toda la flexibilidad para entregar un permiso de 3 o 4 horas para que los trabajadores vayan a votar. Que la gente pueda ir a votar sin ningún problema. Por supuesto, no queremos poner en riesgo eso bajo ningún punto de vista. Andrés, pero pueden convivir sin ningún problema. Perfecto, van a abogar por eso entonces. Andrés, un par de preguntas más. Hasta hace un tiempo había un fenómeno que la locura por las compras navideñas duraba hasta el 23, y el 24 paradojalmente bajaba, se calmaba, y solo, eso sí, había mucha locura por ir a los supermercados para comprar la comida para la cena de Navidad. Eso más o menos sigue ocurriendo. Yo me acuerdo que en mi reporteo de más joven ocurría eso. Esa tendencia sigue dándose. El 23 históricamente ha sido salvo algunos años específicos, el día de mayor venta en el comercio presencial, sobre todo. Ahora, el día 24 es un día bastante activo, sobre todo hasta las 3, 4 de la tarde, donde baja significativamente el flujo. Pero claro, porque, bueno, tanto porque los pagos de los aguinaldos, como por una cultura que tenemos en nuestro país, muchas veces quedan muchas cosas relegadas al último momento. Pero el día 23 y el día 24 hasta las 4 o 5 de la tarde incluso siguen siendo días de los más importantes del año. Perfecto. ¿Alguna tendencia este año en cuanto a compras? Yo sé que las marcas del retail, las tiendas del retail son diversas, van desde ropa, vestuario, calzado, pero hay algo, porque vi, por ejemplo, un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago que los reyes, pero indiscutidos ahora, son vestuario, calzado y artículos electrónicos. ¿Hay algo así que haya salido de la norma este año? Son las categorías que tú señalas: vestuario, calzado, electrónica, deportes, jugueterías. Hace muchos años que vienen siendo las categorías más relevantes, belleza, en esta instancia. Ahora, como tendencia es importante marcar quizás la proliferación de la llamada omnicanalidad, donde los operadores pueden hacer convivir a sus canales digitales con sus canales presenciales de muy buena forma, utilizando los dos como vitrina y dando la opción de ampliar la selección al consumidor para que cada cual pueda consumir en aquel canal que más le favorece. Entonces, eso puede ser una tendencia que ha venido consolidándose, que el consumidor la está implementando cada vez más, haciendo convivir el mundo presencial con el mundo digital. El mejor ejemplo de eso es ir a probarse la zapatilla a la tienda, ver cuál te queda mejor y después la compras por internet, porque por ahí de repente hasta tienes un descuento, ¿no?
Eso es una alternativa. O la otra es que la gente vitrinea online, ve todas las alternativas y después dice, voy a ir a comprarla presencialmente para asegurarme que me queda bien, para asegurarme que me gusta el producto. Entonces los dos modelos conviven de forma muy complementaria. Andrés, hoy día, martes 23, ¿hasta qué hora más o menos el comercio deberá estar funcionando? Depende del mall. La mayoría de los malls van entre las 21 horas, 21:30 y 22. Pero el comercio hoy día es un día muy relevante, por lo cual se esperan flujos importantes hasta las 21:30, incluso hasta las 22 horas algunas plazas. Perfecto. Andrés Bogolaski, presidente del gremio de las marcas del retail, conversando con nuestro programa Con Peras y Manzanas. Andrés, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, que estén muy bien. Que les vaya bien, que tengan buenas ventas. Bueno, ahora vamos con otra noticia tremendamente importante y esto es una locura porque las materias primas están registrando números históricos y aquí estamos hablando del cobre, que esto es tremendamente importante para Chile, estamos hablando del oro, de la plata, todas materias primas que han subido, pero una barbaridad. En el caso del cobre está llegando a niveles históricos por arriba de los $5 la libra y esto ha tenido una repercusión en el tipo de cambio que hoy nuevamente volvió a bajar y el dólar se está acercando rápidamente a los 900 pesos. Hoy día cerró en torno a los 908, 909 pesos y esto sin duda también es una buena noticia para Chile desde el punto de vista de la inflación, del control de la inflación, porque hay muchos productos importados que son muy sensibles al dólar. Les doy algún ejemplo como la benzina, artículos electrónicos, los autos nuevos, la carne, algunos alimentos como por ejemplo las legumbres, que buena parte viene de Canadá, de Argentina, de México. Por lo tanto, ese es un fenómeno que está ocurriendo muy llamativo a fin de año. Este es un fenómeno global, mundial. Lo del cobre también es muy, pero muy importante para nosotros. Así que ahí está, sube el cobre, sube el oro, sube la plata y en Chile baja el precio del dólar. Vamos ahora con otro tema tremendamente relevante, porque hay una ley que es muy importante, que es la Ley de Inclusión Laboral, que exige que en todas las empresas del país que tengan más de 100 trabajadores deben contratar un 1% de personas con discapacidad. Esto ha sido tremendamente relevante para la inclusión laboral. Ahí lo estamos viendo, son trabajadores también que tienen su derecho a ganarse la vida en el mercado laboral. Y para hablar de este tema, tomamos contacto con Rodrigo Moreno, él es director de la Fundación SOFAN. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Muy bien, gracias Roberto por este tremendo espacio. Bueno, Rodrigo, esta ley ya lleva un tiempo funcionando. Cuéntanos cómo es el balance, cómo se han ido adaptando las empresas. Por ahí vamos a ver qué alternativas tienen las empresas también para cumplir con esta ley. Pero cuéntame cómo va el balance. Sí, Roberto, bueno, la ley 21.015 de inclusión laboral entra en rigor, en vigencia, el 2018. Ya llevamos 7 años de vigencia antes de la ley y esta ley, ¿qué es lo que obliga? A que todas las empresas y también las instituciones públicas con 100 o más trabajadores deban reservar al menos el 1% de su dotación para personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. Con esta política pública ha sido importante el aumento de la inclusión laboral. Antes de la ley, la inclusión laboral estaba aproximadamente en un 0,4%, ha aumentado a un 0,8%. Queremos que siga aumentando porque muchas personas, tú lo dijiste en la introducción, es un derecho. Más de 2.700.000 personas adultas con discapacidad tienen derecho a la autonomía y también a aportar a la productividad, a poder ganarse su dinero y poder decidir el presente y el futuro que quieren tener. Claro, y efectivamente hay un antes y un después. Lo que tú dices efectivamente duplicó la entrada de estas personas al mundo laboral, pero de todos modos estamos muy lejos de los números que uno quisiera para estas personas. Una duda que siempre me preguntan cuando las empresas ya reúnen estas características, por las cuales deben tener un 1% de personas con algún tipo de discapacidad. ¿Esas empresas también están obligadas a brindar las facilidades para que esta persona pueda desplegarse en sus funciones en esa empresa? No sé, hablo por ejemplo si esa persona tiene una silla de rueda, otro tipo de impedimento para moverse, el computador, las plataformas que hay de entrada y de salida, ascensores.
Bueno, efectivamente, Roberto, durante estos 7 años también se han introducido mejoras a la ley. Y una de ellas, por ejemplo, es la incorporación del gestor o gestora de inclusión laboral. Todas las empresas con 100 o más trabajadores y también, como decía, las instituciones públicas deben tener gestores de inclusión que en conjunto con la empresa deben trabajar en los planes de acción, en los planes de trabajo y también de concientización de los equipos de trabajo. Y lo que tú dices es muy importante. Todas las empresas estamos llamados a realizar los ajustes que se denominan razonables. Es decir, tener la rampa, tener la accesibilidad digital, que hoy día es muy importante en el ecosistema digital que estamos viviendo. Y la principal barrera que enfrentan las personas, Roberto, es actitudinal. Por eso que yo decía que era importante el trabajo con los equipos que van a incorporar personas con discapacidad. Y las mejoras de la ley también lo traen incluido. Y es bueno, vamos avanzando. Respecto al resto de Latinoamérica, estamos un poco sobre la media, pero nos queda mucho trabajo por hacer y las tasas de inclusión todavía son bajas, muy bajas. Cuando hablas de lo actitudinal, ¿a qué te refieres con eso de la empresa, de los trabajadores, de la Oficina de Recursos Humanos, de todos? De todos, la verdad que, claro, los sesgos, los prejuicios, se tiende a pensar, oye, va a bajar la productividad, va a haber ausentismo. No es así. Hay evidencia que demuestra que no es así. Al contrario, las personas con discapacidad que ingresan tampoco están llamadas a solucionar todos los problemas de clima laboral, pero hay evidencia, Roberto, de que mejora el clima, aumenta la productividad, son muy comprometidos y eso lo que tienen que hacer los empleadores es poder realizar los ajustes, trabajar con accesibilidad universal. Así como tú mencionaste la rampa, existen muchos elementos de accesibilidad universal. Quiero citar a un influencer muy importante que es Mauricio Rifo, Teniente Dan, que hace poquito en un taller de Sofan, en un desayuno, lo conozco, nos decía, mira, sí, Teniente Dan decía, cuando tú construyes una escalera es solo para algunos, pero cuando construyes una rampa es para todos. Mira. Y eso nos debe guiar en todo lo que hacemos en el día a día, en nuestras empresas, en nuestra vida cotidiana, en los colegios, en las universidades, en la vía pública, en el transporte público. Sí, y lo que mencionabas recién tú, de, por ejemplo, pensar que van a tener ausentismo, qué sé yo, esos son prejuicios, ¿no? Mito, prejuicio, sí. Claro, porque me parece que lo empírico demuestra todo lo contrario, ¿no? Hay evidencia y también quiero celebrar también, muchas empresas hacen un esfuerzo importante y el servicio público también. Yo soy optimista en esto, Roberto. Nuestro país trabaja, todos apoyamos a la Teletón, ¿cierto? Hace poquito. Sí, todos está ahí fresquito toda la experiencia de la Teletón, de la última Teletón. Exacto, pero hay que rehabilitar y todas estas personas también van a poder optar a un trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en accesibilidad. El estándar es la accesibilidad universal. Si tenemos las rampas, la accesibilidad digital y trabajamos en lo actitudinal, las personas con discapacidad, si somos accesibles, van a poder incluirse. Y Roberto, la inclusión es libertad. Libertad para elegir dónde trabajar, qué quiero estudiar, dónde voy a viajar, a qué cine voy, a qué parque voy, etcétera. Oye, Rodrigo, bueno, estaba viendo además un dato que me parece relevante, que indica que las empresas, ojo con esto, las empresas que no puedan cumplir con el 1% de la ley de inclusión laboral pueden optar a donaciones. Cuéntanos cómo es eso. Hay empresas que no pueden optar a esto porque no encuentran esos trabajadores para cumplir el 1%. Cuéntanos de esa dinámica y de la solución. Vamos a tratar de explicarlo en simple. La verdad que el propósito y el objeto que nosotros promovemos en SOFAN, de la ley de inclusión, y todas las organizaciones que estamos en este ecosistema, el foco es la contratación. Trabajamos para que se produzca la contratación efectiva. En la imagen estamos viendo a Jordan Ortega, de la región de Ñuble. Nosotros trabajamos desde Yungay, en Ñuble, para todo el país, para propender a la inclusión laboral. Entonces, efectivamente, hay hoy día existen muchas barreras, pero también muchas brechas. Nuestro sistema educativo no ha sido accesible. Todavía tenemos estudiantes, personas sordas, que no tienen conocimiento. Ay, se cortó ahí. Estamos conversando con Rodrigo Moreno. Él es director de la Fundación SOFAN. Estamos hablando de un tema tremendamente importante. Ahí volvió. Se había cortado, Rodrigo. Sigue desarrollando la idea, por favor. Muchas gracias, Roberto. Sí, les decía que estamos propendiendo a que, si bien hay muchas brechas, la educación en Chile no ha sido accesible. Ya todavía tenemos muchas personas sordas que no cuentan con conocimiento de lengua de señas y no tienen intérpretes en sus colegios y están siendo egresados. Eso ocurre en muchos tipos de discapacidad. Entonces,
Si las empresas siguen buscando solamente, no van a encontrar los perfiles. Tenemos que hacernos cargo de la capacitación. Entonces, por eso que la ley establece, siendo muy reiterativo, que el foco es la contratación. Si las empresas por ABC motivos, por razones o excusas muy fundadas, no pueden cumplir con la cuota, pueden donar. Y aquí existe un rol importante del Consejo de Donaciones Sociales, que aprueba, registra y evalúa los proyectos que reciben estas donaciones, y estos dineros tienen que ocuparse para que la inclusión sea real y efectiva. Y propendemos también en SOFAN que esto se realice, Roberto, a nivel nacional de manera descentralizada. ¿Y a quién va la donación? La donación la reciben las fundaciones que están registradas en el Consejo de Donaciones Sociales, cuyo registro lleva el Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Bueno, entonces súper importante eso, que las empresas lo sepan, que la que no puede cumplir con este requisito de esta ley, del 1% de la ley de inclusión laboral, entonces pueden optar a las donaciones y así de alguna forma estar cumpliendo. Bueno, me parece tremendamente interesante, Rodrigo, llevar este tema también. Son trabajadores con plenos derechos, que tienen el derecho, por cierto, a trabajar. Así que Rodrigo Moreno, director de la Fundación SOFAN, muchas gracias por esta conversación y de habernos explicado con peras y manzanas cómo funciona esto. Muchas gracias a ustedes. En sofan.cl está toda la información, Roberto. Que tengan una linda tarde. Gracias, Rodrigo. Que te vaya muy bien. Y buen fin de año, buenas fiestas. Fin de año feliz para ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y con este tema de la inclusión laboral estamos terminando nuestro programa económico con peras y manzanas. Que les vaya muy bien y que tengan una feliz Navidad. Nos estaremos viendo. Chao, chao. Con peras y manzanas.